Buenas noches, encantado de participar de nuevo en las noches del 1900, atendiendo a este encantador espacio Antonio y el acompañamiento de Micaela. Y bueno, a mí se me ocurrió hace algún tiempo ofrecer algo que me encanta, y es reflexionar, porque esto entiendo que da salud. Hay muchas maneras de divertirse en esta vida y yo creo que un antídoto para nuestras crisis duras que atravesamos, crisis existenciales, duelos, problemas de distintos tipos, si miramos hacia adentro vemos una cantidad de cosas inimaginables a las que hay que sacar partido. Y con este espíritu quiero yo emprender esta actividad que titulo, como habéis visto, el festín de las ideas. Uno pues sabemos que en el comer y en el beber hay límites, pero en las actividades mentales y espirituales puede haberlos, pero tienen mucho más alcance. Y eso es una ventaja, ¿no? Me acuerdo de la frase tan bonita que decía el jurista romano Cicerón. Dice, ande la mayoría a la caza de palabras. Tú busca las ideas. Ahí tenemos un bonito ejemplo de lo que puede gratificar, pues, cultivar las ideas y enriquecer la vida y la cultura y sobre todo llevarlo hacia los demás. Pienso que la reflexión tiende puentes y nos abre horizontes insospechados. Y con esta iniciativa pues organiza un recital variado, por haceros una idea y de manera que resulte ameno. Yo he querido incluir 2 monólogos interiores de corte filosófico en prosa poética, que están distribuidos estratégicamente. Después hay algunos temas de actualidad candente, que son cuestiones que todo el mundo piensa a menudo, y que también tendrán su espacio. Y he pensado completar este recital con unas reflexiones muy cortas, en las que dejaré espacio también. Y bueno, y esas reflexiones cortas pues tienen un tono un poco distendido. No quiero hacer esto demasiado serio, a ver si se va a convertir pues, en una cosa pues muy adusta y tétrica. No quiero tampoco esto. Entonces un panorama diverso. Y voy a comenzar con un poema que escribí hace algún tiempo y que creo que puede preludiar muy bien este recital que ofrezco esta noche. Algo esencial que no soy yo, virgen de límite y nombre, me hace plenamente mientras todo sigue, mientras todo calla, mientras todo entraña mi excelsa suerte. Porque es algo muy hermoso que el deseo de saber aquello que sin tregua ni descanso pasa por la vida, con la robusta esperanza de alcanzar un día un espíritu inocente y unas manos temblorosas que reflejen limpiamente la propia sabiduría con que muchos eruditos siguen soñando. El dolor siempre rompe un recio nudo que en mi entraña crece a cada sorbo de un licor destilado en las sombras. Lloro sin temor, derramo el néctar que tiene el olor de mi alma, inefable ansia que guarda los cantos de soles y lunas, de astros y estrellas. ¿Qué estela recorre el azul del firmamento? He ahí el dolor, que como ascua debe mantenerme vivo. Bueno, y entramos en uno de estos temas que yo digo que me gustan porque nos conciernen a todos. Hace muchos años se me ocurrió que hay
tres conceptos en la vida del ser humano imprescindibles. Estos son la voluntad, la obligación y la necesidad. Y empiezo por la voluntad, porque el ser humano hunde sus raíces en aquellas cosas que le definen puramente. En la niñez tomamos lo que nos gusta e ilusiona y potenciamos estos gustos e ilusiones con imaginación. Nuestras preferencias aportan claridad sobre nosotros y ya en la juventud elegimos estudios con aspiraciones laborales, esta coletilla de que esto tiene salida, y hacer lo que a uno le gusta es el mayor estímulo vital y a menudo el mejor antídoto ante las muchas adversidades de la vida. Después de la voluntad, la obligación. Para mí la obligación es el marchamo del hombre adulto. Porque si hacemos lo que queremos, obviamente tenemos que hacer lo que debemos. Ese es el hombre responsable con su compromiso. Eso es encaminarte por la vida con decisión. Y es como se cristaliza realmente una personalidad. En esta obligación sabemos que hay un código de honor, ética, moral y después unas obligaciones que son, en primer lugar, familiares, laborales, responsabilidad con los amigos y después otras de distinta índole como religiosa, filosófica. Todo esto forma un sedimento en la persona y le dota de la madurez suficiente. Ya tenemos la voluntad y la obligación. Pues bien, entiendo que la voluntad y la obligación, el querer y el deber, son la cara y la cruz de una moneda. Efectivamente, se complementan. Y es un complemento que también puede crear un conflicto, verán, es algo que seguro ustedes se han identificado. Algunas veces cuando hacemos demasiado lo que queremos, la vida da la vuelta y tenemos que hacer lo que debemos. Por lo tanto, la voluntad se convierte en obligación. Viceversa, si nos movemos por el compromiso y la responsabilidad, nos podemos llevar la sorpresa de encontrarnos de hacer lo que nos gusta. Cada uno puede proyectar ejemplos de lo que pueda significar todo esto. Para mí no cabe duda entre la voluntad y la obligación, es de que uno no puede vivir solamente en un sitio o en otro. Yo no creo a esos artistas que dicen, yo solamente hago lo que quiero. Entiendo que ellos cultivan su jardín, que desarrollan un estilo, pero hay que aprender de los maestros y ese aprendizaje viene desde la disciplina y la renuncia a muchas cosas que nos gustan. Para mí, si un hombre realmente hace solamente lo que quiere, es un libertino, mientras que si un hombre hace solamente lo que debe, puede ser un desgraciado. Y ya vista la voluntad y la obligación, vemos la necesidad. La necesidad que es, bueno, pues la necesidad es algo que subyace a estas cosas, porque la necesidad tiene relación con la voluntad y también con la obligación. Sabemos que hay dos necesidades, las necesidades, digamos, prioritarias y irrenunciables, que no nos distinguen de los demás animales. Esto es respirar, beber, alimentarse, dormir. Nadie discute esto. Pero el ser humano tiene el marchamo como especie de necesidades espirituales y ontológicas, es decir, las del ser. ¿Esto qué es? Pues la autorrealización, el contacto con los demás, la soledad que uno cultiva de muy distintas maneras, la vida, el encuentro solidario, todas estas cosas forjan sin duda el carácter de una persona. Y además de todo esto, bueno, pues tenemos que decir que algunas veces el hombre sufre porque le cuesta alcanzar aquellas cosas que realmente necesita y que le definen como persona. De hecho, la necesidad es una coyuntura para mí que vincula las apetencias de la voluntad y los dictámenes del deber. Una vez que hemos visto por separado la voluntad, la obligación y la necesidad,
La pregunta es si podemos armonizar nuestra vida con estos tres elementos. Pues yo diría que sí. Y podemos armonizarlo con cordura, en primer lugar, después con temple y finalmente con paciencia. Y podemos desde la voluntad, la obligación y la necesidad dar un salto. Pues yo creo que sí. Y el salto no hace falta darlo porque la vida ya nos lo ofrece, es la libertad. Para mí la libertad no es algo caprichoso que yo coja cada vez que quiera, ¿no? La libertad es un premio que nosotros nos encontramos al final del camino o cuando termina cierta etapa y es la compensación después de haber encontrado ese difícil, como yo llamo, equilibrio. Este primer tema que yo hablaba de unir la voluntad, la obligación y la necesidad con el encuentro afortunado con la libertad lo llamo el soñado equilibrio. Y este es uno de los temas que... Bueno, y ahora quiero tratar un pequeño espacio, hablar sobre la enseñanza, que a mí me fascina y que, bueno, pues también me viene de familia y estas cosas pues se comparten, ¿no? Y es una verdadera pasión, tanto sentirte alumno como ser docente y dar clase. Y yo, para hablar sobre la enseñanza y la educación, que es algo sobre lo que hay que fundamentar toda sociedad, empiezo mi recorrido con la palabra alumno, que proviene del latín, significa ser alimentado. ¡Qué bonito! Efectivamente. De la misma manera que nos levantamos por la mañana buscando el pan para saciar el hambre, acudimos a clase porque nos sentimos huérfanos de sabiduría y porque tenemos que cultivar nuestro jardín interior. La cultura es un verdadero apetito y es algo que ejerce muchísima fuerza sobre nosotros, como decía al principio. Las ideas, ¿no? El pensamiento. Y esto pues tenemos que encontrar un camino. Esa cultura y ese saber tiene 4 vertientes, como sabemos, la ciencia, las letras, las artes y las técnicas. Y estas vertientes también tienen que ir del aula a la calle. Y en este sentido me acuerdo de Séneca, uno de los grandes pensadores de Roma y de todos los tiempos. Séneca escribió sobre la juventud, la vejez, dio muchísimos ejemplos. Y su filosofía es, podemos encontrar frases lapidarias en cada lectura, es impresionante. Y él llegó a decir sobre la enseñanza, non schola sed vita discimus, es decir, traducción del latín, no para la escuela, sino para la vida aprendemos. Esto debería estar a la entrada de todo colegio, facultad, instituto, porque es la razón de ser. Hacia mí me mueve la curiosidad saber algo. Y como decía, estos saberes, la ciencia, las letras, las artes y las técnicas, pues tienen que sacarnos de apuro, a pie de calle. Yo tengo curiosidad de saber la distancia que hay entre 2 astros, pues me centro en ciencia. Yo quiero hacer las paces con un amigo, pues escribo una carta de calado. Yo quiero trascender los problemas que me aqueja la vida, profundizo en el arte. Y yo tengo algún problema con un artilugio y profundizo en las ciencias. ¿Cuál es el gran inconveniente en la enseñanza y en la educación? Pues algo que se ha convertido en algo temible, en lo que yo llamo el falso fruto, y eso es el examen. El examen sabemos que surgió para calibrar y determinar la capacidad que tiene un alumno, pero ahora se ha convertido en la columna vertebral porque sabemos que en las facultades programan los exámenes nada más comenzar el curso. Nada más artificioso que esto, sin echar por tierra la enseñanza universitaria, que tiene mucha calidad y excelente profesorado. Pero entiendo que habría que calmarse un poco y atender más las necesidades del alumno. ¿Es posible que el maestro atienda al alumno como atiende un médico o un paciente? Claro, ¿por qué no? El alumno está en todo su derecho a pedir lo que necesita, lo que requiere y llenar su vacío. Pues esto es algo que yo reclamo y entiendo que hay que hacerlo sin ningún tipo de sensacionalismo.
Y para terminar, me gustaría abordar ese aspecto de comunidad educativa muy bonito que se ha puesto últimamente de moda. Yo entiendo que la comunidad educativa, pues, hay que encontrar esos puntos de unión con los alumnos y tener confianza de compartir con ellos la comida. Ese es el paso que hay que dar, que no existan tantos prejuicios. Aprendemos juntos, para comemos juntos y nos sentamos a la misma mesa. De esa manera, para mí se colmaría el sentido de la comunidad educativa y las cosas pues tendrían otro colorido. Bueno, pues estos han sido unos breves apuntes sobre la enseñanza y la educación. Bueno, y ahora voy a dar lectura, como decía, a algunos de los monólogos interiores que yo he escrito de vez en cuando y que a mí pues también me han servido como bálsamo en medio de crisis, porque no sabe uno algunas veces por dónde tirar. Y yo digo, ¿qué podemos hacer? Pues podemos escribir, que para eso tenemos las herramientas, ¿no? Incluso divagando y diciendo, a ver qué escribo aquí, a ver qué sale. Estoy como aburrido, no me siento demasiado bien. Y pueden salir cosas estupendas, ¿no? Yo creo que cuanto menos se retoquen las cosas que salen del corazón, pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo que lleguen a los demás, porque si la escribimos solamente para nosotros, ¿no? Y este extracto de monólogo yo lo llamo discurso de la reconciliación. Un día llegamos a un espacio abierto y respiramos. Nos merecíamos un instante de confianza en nosotros mismos. Los conflictos del pasado han caído tras nosotros y un torrente de autenticidad ha vuelto. Por fin hemos regresado a un hogar universal. Todas las miradas resuenan en mí como un rompecabezas de un todo que en el fondo también era mío. Es ahora cuando comprendo que la vida sigue en unidad, que yo no me separé de ti, de vosotros, de los demás. Unos ojos han acampado en los míos y este dulce fuego exalta la divina esencia que yo daba por perdida. Nada suena tan perfecto y hermoso en este reencuentro inesperado. Hoy los seres brotan con su aroma sin cesar. Una multitud liberada del rumor, del ruido, del odio. Una multitud armoniosa, definida en la raíz y eternizada en el anhelo. Ahora me he sentado y he podido verte sin la neblina del pensamiento mórbido. La angustia de los proyectos imposibles se desintegra en medio de esta luz verdadera. Queríamos despertar de aquella pesadilla a la que llamábamos verdad, y fue nuestra voluntad el salto a este presente amado. Porque no había distancia entre tú y yo, vosotros y nosotros. Deleitarse es ahora el estado natural de nuestras conciencias. Hombres y mujeres engarzados en la apoteosis de sus 5 sentidos. El ritmo cadencioso de los astros al fin se puede escuchar. El misterio de todo lo creado discurre en mansa elipsis. Mi palabra, mi acción, tu verbo, tu paso, no fatigan. No, habitamos. Somos fuente, inefable alumbramiento. Vivimos en una dimensión donde no importa lo que tengamos. Ya no nos persigue la espantosa sombra de la zarpa que puede llevárselo todo un día. Con el pasado se fueron tantas posesiones que quedan como una alfombra de hojas secas. Cuando el ser despierta, el tener es una prisión.
todas las cosas que cargábamos en nuestro equipaje se han vuelto inútiles, se han descolorido hasta convertirse en despojos. Somos libres de aquella lucha por el más y el mejor. Ya no hay ese rencoroso pulso que clasifica de un lado a otro de fronteras. La cruel separación que hizo siempre imposible la concordia ha dejado en el camino lágrimas y sollozos tan desgarradores que no dejan de interpelarnos. Estos seres de nuevo juntos trascienden las heridas del ayer en un bosque tan frondoso que da alegría. Lo bueno, lo verdadero y lo bello cunden y prosperan. La inteligencia ha traspasado el horizonte y el sueño antiguo de cada ser se ha elevado del suelo para planear. Por eso, yo no soy donde estoy, ni tú eres donde estás. El camino de nuestros corazones se traza por donde es necesario conquistar y servir la paz. Y en esta conquista y servicio vivimos y somos, fuera y lejos de nuestro cuerpo y nuestras miserias. Tómala. Gracias. Bueno, y ahora vamos a algo más relajado para contrastar un poco la tensión. Y son unas reflexiones muy breves que yo voy a dejar un pequeño espacio, eso para que cundan y nada más. La mejor ropa no me la pongo para un banquete, sino para un encuentro amado. Hay que entregarse a la atracción, del mismo modo que el hierro lo hace al imán. ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Pues ni yo mismo, porque de esa manera perdería todo el encanto de ese lugar solitario. Hay niños que no quieren despertarse porque encontraron en el sueño una primavera de ilusiones. Dicen que Hacienda somos todos, pues que me paguen la parte que me corresponde. La cumbre es inalcanzable porque nuestros sueños son ilimitados. Shh. No digas a nadie un secreto, porque el secreto no debe conocerse ni a sí mismo. ¿Para qué planchar el pijama si se va a arrugar en la cama? Esos días que pierdo el tiempo, no me pongo el reloj. Cuando de noche se vaya de luz, cuando de noche se vaya la luz, tranquilo, que las almas brillan por sí solas. Si dices que eres vegetariano, no comas huevo,
que un huevo es un pollito en potencia. Tu perro te saca, tu perro te lleva, tu perro te manda. Si nosotros tuviéramos que hacer el trabajo que hace el estómago después de una comida abundante, no comeríamos más que la cuarta parte de ese alimento. No es lo que ves, es lo que es. Bueno, y ahora voy a leeros una reflexión sobre la envidia que hice en el verano de 2020, que estábamos en pandemia. Y es una improvisación que yo hice en mi teléfono por llenar el tiempo, ¿no? Que esto de la pandemia no sabíamos por dónde iba a tirar, ya después del confinamiento. Y yo digo, bueno, pues voy a reflexionar sobre esto. Y aquí va este comentario sobre el deporte nacional, que es la envidia. La envidia es uno de los aspectos más negativos de la condición humana. Y esto se debe a que en la educación y la enseñanza familiar y escolar no hay un tiempo y un espacio invertido para el perfeccionamiento de las cualidades humanas, para el desarrollo de la personalidad. Instruir a conocerse y a conocer a los demás es un pilar indiscutible del que adolecemos por esta avalancha tecnológica y mediática. Hay que estar sereno para verse uno a sí mismo con la misma naturalidad con que al levantarnos nos contemplamos en el espejo. Hoy se hace urgente regenerarnos para no seguir torciendo nuestra vida, nuestro ser, nuestro progreso. La envidia corroe a la persona porque no soporta que haya otras que tengan éxito a partir de unos logros personales. Estos logros personales responden a menudo a algo de cantidad, es decir, haber conseguido un mayor número de cosas que establecen una diferencia y una rivalidad que es injusta. Enfadarse por los logros de los demás es precisamente no permitirse uno a sí mismo profundizar en todo lo que puede conseguir. Asumimos que no hay dos personas exactamente iguales. Su circunstancia genética, mental, familiar, personal, los diferencia. Por lo tanto, si se piensa que hay una diferencia entre las mismas personas, será mucho más fácil escudriñar uno dentro de sí mismo. Cuando dejamos que la cordura y el aplomo se asientan en nuestras vidas, entonces empezamos a percibir con claridad quiénes somos realmente y cuáles son nuestras potencias para diversificar nuestra vida. Cuando llega el momento en que uno va conociendo sus aspectos más vigorosos, puede entonces afanarse en desarrollar esas cualidades. Llegarán muchas satisfacciones, porque uno, comparándose consigo mismo, verá todo el camino que puede recorrer, todos los defectos que puede corregir y todas las cualidades que puede perfeccionar. Esta autoobservación es imprescindible para hallarse al margen, para vacunarse de ese virus que se llama envidia. Nuestras sociedades están contaminadas por ese aborrecimiento a los demás ante los bienes que uno no tiene. Por ello, centrémonos en el tiempo y el espacio que la vida otorga a cada uno
para que tomando cada uno su sendero pueda degustar poco a poco los sabrosos y suculentos frutos en el camino de su evolución y su perfeccionamiento. Con esta idea clara, la envidia caerá despedazada. La envidia terminará convertida en algo antojadizo e ilusorio. ¡Ánimo! Bueno, y he querido hacer un espacio en este tiempo de reflexión a la riqueza versus pobreza. Esto es algo que es inevitable y se nos pasa por la cabeza cuántas veces. No solo porque nos implique, sino porque nuestro entorno y nuestra sociedad puede estar zarandeada por una serie de acontecimientos que en los últimos 5 o 10 años pues nos mueven a preguntarnos muchas cosas realmente en torno a esto, a riqueza y pobreza. Lo primero que yo digo ante esto es que me parece una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI sigamos diferenciándonos entre ricos y pobres. Hace falta un discurso y una acción realmente buenos, magnánimos, que los hay de algunas personas, otra cosa es que le dejen llevarlo a cabo, y que alguien nos deslumbre con su actitud y con su comportamiento. Esto es libre dentro de una sociedad. La verdad es que el mundo y la sociedad desencadenan una diferencia radical entre países e individuos. Un país no puede conseguir el estado del bienestar que le gustaría porque puede estar lastrado. Ya veo la eterna capacitación del hombre, tanto tienes, tanto vales. Mi pregunta es, ¿solo el dinero hace rico un hombre y una mujer? ¿Y rico y pobre? Y otra es, ¿un rico es realmente un hombre que tiene muchísimo dinero y un pobre es aquel que carece de lo necesario? Hemos pasado de un tiempo en que el tener era cuestión de supervivencia a otro en que se posee cosas para llenar el vacío existencial. Un pasado en que la necesidad azotaba, la pobreza era una realidad. Pero resistiendo esa lucha, el hombre se creó a sí mismo, hizo una familia y la sociedad era digna de tener nombre y futuro. El sudor y la esperanza iban cayendo sobre la tierra y poco a poco floreció un jardín, ese jardín que huele a verdad y nobleza. Para quienes heredaron ese bien, la vida no ha sido exigente, sino todo lo contrario, demasiado benigna. Y la comodidad que se ha establecido ha empezado una caída, un resonante fracaso. Estamos invadidos por el tener, que se cierne sobre nosotros como la plaga más terrible del siglo XXI. Lo que tenemos hoy ya nos está cansando al día siguiente. No exploramos la utilidad y la belleza intrínseca de tantas cosas que nos rodean. Otra pregunta. ¿Cuánto pasa por las manos de un hombre actual en poco tiempo? El nerviosismo de tener es también la enfermedad de querer solo lo nuevo. La novedad no es más que un espejismo que corrompe nuestras almas. No nos damos tiempo a que algo que acabamos de adquirir descubrimos su verdadera utilidad, su arraigo en nuestra propia vida. La moda convierte a esas cosas nuevas en algo que no sirve. Cuanto más tengamos y más rápido cambiemos, más aptos seremos en esta era voraz. Y el peligro de estos tener y cambiar es precisamente convertir al hombre en un siervo. Otra pregunta. ¿Podemos decir que todo sobra porque todo pasa con la velocidad de una centella? Ciertamente.
Y es ahí donde reafirmo que el hombre actual es una víctima de esta plaga del siglo XXI llamada tener. Verán, no es que el hombre tenga el dinero, sino que el dinero posee al hombre. Como yo llamo, hombres trágicamente tenidos por el dinero y por las cosas. Cuando el ansia se hace rutinaria, el ser acaba degradado, perdiendo sus facultades mentales, y delega su vida en meras circunstancias. Esto es lo que yo llamo perder la autonomía. Un hombre que empezó olvidando todo lo que tiene para terminar olvidando todo lo que es. Cuando un rico es demasiado consciente de su riqueza, está condenado a la pobreza. Me encanta todo. Muchas gracias. Bueno, yo tenía aquí otro de los temas también que me parece muy interesante y que hay que darle su espacio porque me rondaba la cabeza. Y es la incomunicación que sufrimos hoy en día. Sí, estamos incomunicados, pero no, gracias a Dios, como ocurría antes, que entre grandes distancias no podíamos hablar, entre familiares, sino todo lo contrario. El exceso de medios de comunicación ha matado el gusto de comunicarse y el lenguaje, y ya pues estamos aburridos y no hacemos más que usar teléfono. Con todo mi respeto a las tecnologías imperantes, porque nos sacan de apuro y son estupendas, ¿eh? Pero hay que hacer algunas puntualizaciones y reflexiones maduras, oye, que yo creo que alguien se podrá haber identificado un poquito con esto. Yo veo que el lenguaje y la comunicación actualmente están en horas bajas. Y en horas bajas están por esa ansia y ese contacto incesante en que uno no para en ningún momento. Y veo que el caso del teléfono, la incorporación del WhatsApp fue todo un avance. Yo al principio no me lo quería poner, mi familia lo tenía, llevaban años y yo era como un hombre prehistórico. No me enteraba de lo que concertaba la familia y tenía que preguntar aparte. Pero cuando me lo puse, oye, me encantó, pues digo, cuántos colorines, qué cosa más linda. Digo, esto es fantástico. Vamos, como un chiquillo ahí, me pasaba horas y horas, vamos, y sigo teniéndolo. Y entonces lo del WhatsApp, pues la verdad es que es fantástico, porque este sistema de WhatsApp, que uno esté haciendo lo que yo digo, es como un telegrama, que era hace pues 40 o 50 años, tenías que esperar, era muy rudimentario, y para ahora son telegramas, porque son mensajes a distancia. Yo envío, recibo textos, audio, es decir, con toda la libertad del mundo, y lo puedo recibir en cualquier momento. Esto es fantástico. Tengo contactos familiares, contactos de amigos, de trabajo, genial. Pero, genial. Y también otra cosa que me gusta mucho del WhatsApp, que lo tengo que decir, es la existencia del lenguaje icónico o simbólico con esta variedad de emoticonos. Eso es realmente precioso. A mí se me ocurre que un ejercicio de lenguaje y de creatividad podría ser enviarse pues un discurso entero a base de imágenes y después traducirlo en palabras. Un ejercicio de lenguaje fantástico, yo lo recomiendo además, es algo genial. Eso es el lado positivo del WhatsApp. El lado negativo, que es lo que yo quiero ver, es primero que hay una atadura y una dependencia que llega a lo patológico. Después el usuario está en constante atención y alerta incluso. Y bueno, tanto es así es que se ha llegado a un estado de ansiedad que hay trabajadores que tienen que renunciar al WhatsApp porque su trabajo ya les basta y les sobra, con lo cual pues tienen que prescindir de ese sistema. Y bueno, pues todo es un derecho realmente, uno lo incorpora en el teléfono si quiere, faltaría más que nos lo impusieran, no, tú tienes que llevarlo, si yo quiero lo tengo, pero la verdad es que nos quedamos un poco descolgados sin este sistema, sobre todo en trabajo, que emiten comunicación y razones a través del WhatsApp. Y digo, pues hay que tenerlo de alguna manera, aunque sea bajo mínimo.
Yo veo que en el WhatsApp también hay un lado negativo porque contribuye al espionaje. Vamos, espionaje en el buen sentido, al romper la intimidad. Y el espionaje es que yo sé si alguien está conectado, curioseando, si hay alguien que lleva el tiempo que lleva desconectado, y por otro lado puede tomarse uno la libertad en su listín, de los que cuenten con WhatsApp, de incorporarle un grupo que a lo mejor no le interesa para nada, empieza a mandarle información y sin pedirle permiso. Pero vamos, esto no es ninguna verificación con la policía de DNI, sino que tú tienes el teléfono y tú mandas los mensajes con libertad y no hay que angustiarse. Tú puedes bloquear y punto, o salirte del grupo. No hay ningún problema, como es lo que yo digo. Que tenemos en la tecnología pues todos los caprichos disponibles para poner y quitar. O sea que esto es fantástico. En cuanto a la actualidad, yo veo ya la comunicación del teléfono. Pues aquí esta sobreabundancia patológica, que es lo que yo veo que las llamadas ilimitadas, claro, esto realmente es así. Y entonces mi pregunta es, ¿tú necesitas estar hablando por teléfono las 24 horas del día? La posibilidad de llevar auriculares por la calle me hace pensar a veces que alguien me está diciendo algo, digo, bueno, no, es que no lo he visto en los auriculares. Es decir, hablamos ya con él por teléfono soñando, seguimos con el auricular puesto, no nos desconectamos las 24 horas. Para mí esto es una desmesura tal que tiendo el puente hacia el aparato digestivo. Nosotros estamos usando el aparato digestivo las 24 horas. Por tanto, es necesario estar comunicándose las 24 horas, bueno, hipotéticamente, no son las 24 horas, pero de forma permanente. Y bueno, yo también he hecho una mirada nostálgica, ya para terminar con esta comparación de lo actual y lo pasado, a la escritura epistolar, las cartas. Eso es algo maravilloso que no se debería perder nunca. Una carta escrita a mano donde vemos la sensibilidad de una persona y por la caligrafía podemos ver el estado de ánimo que tiene, pues me parece una cosa muy hermosa y muy bonita que se debe potenciar y no perderse. Pues yo creo que ya no me queda nada más, así como apuntes sobre esta incomunicación actual. Eran unas breves reflexiones sobre esto. Y nada más que me queda un monólogo de estos de más calado que yo tengo aquí, como el que he leído antes, y ya concluye este recital. De festín. Qué cortito, qué cortito. ¿Corto? Claro. Pídete una sopa de letras. Y con las palabras que formen, propongo una idea de debate. Que sí, que sí. Bueno, con este festín de las ideas, yo incluyo otro de estos monólogos trascendentales que he escrito en diferentes momentos de mi vida y que titulo Ardiente búsqueda. Y es de las cosas últimas que he escrito y tenía muchas ganas de compartirlas. Así que Escuchémosla. Siempre huyendo, una sombra que no se ve me sigue. ¿Por qué? La amenaza en el centro de mi vida me desquicia. Salgo impetuoso pensando que algún día la realidad y el sueño sean la misma cosa. La emoción de ir hacia un puerto seguro se conserva intacta. Parece que en alguna parte sienten este anhelo mío. Sin cesar me aparto de un torbellino entre miedo y valor. Sé que yo existo más allá de esta ansiedad, de este nerviosismo propio de quien sufre en soledad lo inexorable. Apelo a la libertad ganada a pulso que tiene en su logro la luz y la paz. ¿Y qué me importa este duro sendero lleno de preguntas sin respuesta? Sigo adelante porque hay en el firmamento
estrellas cuyo brillo me prometen algo. Dios mío, pero qué belleza. Este huir eterno merece la pena. Me consagro a él porque muy adentro de mí un breve goce me dice que sí, que estoy en lo cierto. ¿Cuántos fantasmas han pasado delante de mi vida queriendo detenerme? Pero no, sus muecas, sus resoplidos, sus espantos no me han llevado con ello. Creo, yo creo, claro que yo creo, en mis pasos firmes, en mi sublime albor que me hace sonreír con la gracia de lo verdadero. Yo quiero conocerme, yo deseo estar más cerca de mí y por doquier darme sin miedo a perderme. Que se abata mi inquietud perpetua, que no cunda la desconfianza. Mi generosidad es el clarear del día. Cuando vierto mi interior sonriente, temores profundos se disipan. Entonces, un aire puro llega a mí, que mi ser se apacigua y yo me siento sanar. He salido de una prisión que desde hace mucho tiempo estuve construyendo. Me esfuerzo en reconocerme, en comprender ahora la vida en este estado de gracia. Aquel ahogo por querer liberarme siempre de un destino fatal, ¿a dónde fue? ¿Por qué me afligía tanto y en cada rincón de mi ser había un estremecimiento? Vivía agotándome rumbo a mi extravío más absoluto, rumbo a un páramo de seres vaciados por la inercia y el desencanto. Miraba yo a todas partes con el deseo de sentir algo que en el fondo no amaba. Por eso mi alma temblaba en una indescriptible expectación, con el vivo deseo de algo siempre próximo que no dejaba de huir. El hombre a menudo se cansa sin motivos y sube a su vida el peso de incontables miserias. Traen un sufrimiento que ensombrece las más radiantes ilusiones de su vida. Incluso todo ello le hace enfermar. No hay nada más urgente que romper ese lastre, que cobrar un impulso arrollador hasta los mismísimos confines de nuestra conciencia. Sí, detrás de todo lo dicho y conocido es necesario arribar donde la propia intención ni siquiera se refleja. Felizmente, todo ha parado y entonces sabemos en primorosa intimidad que el bien es posible. Vivirlo nos define íntegramente libres de cualquier conflicto. Muy adentro de nosotros espera brotar una sonrisa tan inabarcable como la luz. Todo es tan sencillo. Gracias a nuestro encuentro entre el dolor y el cansancio, entre el hastío y la tristeza, han irrumpido nuestros rostros para volver a las transparentes aguas de la existencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y la acogida.